Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Gracias por conectarse temprano. Hoy estoy desde la oficina de la catedral porque estamos en plena novena de la Virgen del Rosario. Y la titular de la catedral de aquí de Curazao, de Willemstad, es la Virgen del Rosario. Quiero que por favor me confirmen en el WhatsApp de la clase. La universidad pasó una lista y es bueno que se verifiquen a ver si están inscritos, si sus nombres aparecen allí. Porque yo veo un número bastante grande de alumnos, hay 15 alumnos, pero la semana pasada no habían 15 conectados. Entonces, por favor, revisen sus nombres si están correctamente inscritos en la universidad y también mandé la grabación de la clase para que los que no pudieron conectarse la semana pasada puedan tener la clase como respaldo, que también subiré en la plataforma digital, aula digital de la universidad. Entonces estén atentos con estas dos informaciones, principalmente aquellos que no puedan conectarse. La clase también ya está siendo grabada y de la misma forma se las enviaré para que también la tengan en archivo. ¿Ven? Bueno. Entonces, ¿alguno podría decirme, recordarme en qué punto nos quedamos en la clase anterior, en la primera clase, de lo que veníamos hablando? Profe, quedamos en ir aclarando las tres palabras, basar, la otra es nefes y rúa, Correcto. que de algún modo integran lo que es la palabra, lo que da vida, lo que es la carne, lo que a nivel antropológico, lo que podemos entender como la antropología en la creación o desde la creación. Muy bien, muy bien. Vimos las tres palabras, nefes, basar y ruaj. Nos quedamos en ruaj. Y tenemos que comenzar a hacer una aplicación según los relatos que también vimos de la creación del hombre. Hay una síntesis teológica de estos dos relatos que nos presenta la tradición sacerdotal y la tradición yavista. También les decía que estas fuentes, la teoría de las fuentes, en cuanto tal, está siendo abandonada por la mayoría de los exégetas, y que es importante que tengamos esto como telón de fondo, como cultura bíblica general a nivel del desarrollo del estudio exegético, pero que ya no hagamos tanto énfasis en estas posturas, porque día a día surgen nuevos estudios que van descartando la posibilidad de la tesis documentaria, como la conocimos hasta principios de la década del siglo XXI. Ya para el 2005 hubo una producción literaria bastante fuerte al respecto, y les recomiendo todo lo que sea de Ska. Ska, cuando habla al respecto, aclara muchos puntos y empieza a aclarar estas posiciones y cuáles son los pros, los contras, y por qué la nueva visión, para ir dejando de lado y superando gradualmente la tesis documentaria. Pero para poderla criticar hay que conocerla. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conocerla, de buscar textos alternos que les ayude a explicarla bien, háganlo. No lo voy a hacer en este curso porque no me corresponde, pero sí es importante que tengan eso como telón de fondo.
Bien, entonces, vimos en la Sagrada Escritura esta realidad de la creación. Y hablábamos que en el Antiguo Testamento, la visión veterotestamentaria de la creación del hombre está siempre en las manos de Dios. El origen es divino. El hombre ha sido creado por Dios. Tenemos que ahora adentrarnos un poco más en este mundo, que nosotros de alguna forma conocemos la historia, hemos dado catequesis, innumerables charlas, a los presbíteros nos ha tocado predicar sobre la creación no sé cuántas veces, es un tema recurrente. Pero hoy tenemos que abordar este tema de una forma un poco abierta, meternos en la fuente real de la revelación e intentar aproximarnos al pensamiento semita, que no es nuestro pensamiento, no es nuestra forma de ver, y más o menos entender lo que la Sagrada Escritura quiere decir como a imagen y semejanza, que la escolástica intentó explicarlo de una forma a partir de la filosofía, pero que hoy a nosotros nos toca enfrentar esta realidad desde un punto de vista, yo pienso, un poco más existencialista, que se acerque más a la problemática humana, a la realidad del hombre en cuanto tal. Entonces, volvamos a la fuente bíblica. En la formación del Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, hay tres momentos. Estos tres momentos es algo que tenemos que tomar en cuenta de una forma muy práctica. El primer momento es la experiencia del pueblo. Luego, el segundo momento es la transmisión oral de estos acontecimientos, de la experiencia de este pueblo. Y luego hay una última etapa en este proceso, que es la puesta por escrito. Primero está la experiencia, luego está la interpretación de esa experiencia que se transmite de forma oral, de generación a generación, y luego tenemos la última de las etapas, que es la fijación de esa experiencia. En la fijación de esa experiencia sobre papel, la puesta por escrito, ya ha habido todo un proceso anterior. Yo pienso que nosotros todos, hecho la dinámica de que el grupo a uno se le cuenta algo y luego cada persona le va diciendo al oído lo que escuchó. Y cuando llega al final del grupo, que se supone que estamos transmitiendo fielmente lo que hemos escuchado, pues el mensaje llega completamente cambiado, es otro el mensaje. A mí me aterraría pensar que la experiencia de los primeros hombres, de nuestros padres en la fe, se haya por el camino cambiado, porque somos muy malos interlocutores. Escuchamos una cosa y luego transmitimos otra. Si eso es así, la Sagrada Escritura estaría viciada en su contenido. Y pensar esto es bastante fuerte al punto de vista de la exégesis, porque aquí cabrían preguntas como, entonces, de lo que estamos leyendo y estudiando, ¿qué es verdadero? ¿Hasta dónde llega realmente el mensaje y la experiencia? ¿Qué es lo que es propiamente intervención humana? ¿Dónde se encuentra aquí la palabra divina, el acontecimiento divino salvífico y la experiencia humana? Yo tengo una experiencia muy particular al respecto, que me ayudó mucho cuando estudiaba la teología en Caracas. Yo hice el año pastoral en el barrio que queda al lado de la California, que se llama Campo Rico, que de campo no tiene nada y de rico mucho menos, ¿no? Es una situación bastante particular. Pero cuando yo estaba allí en Campo Rico, en muchas ocasiones me tenía que bajar del jeep
ante la casa parroquial y tenía que pisar el charquito de sangre. Había una vecina que lavaba la sangre y en alguna ocasión había hasta trocitos de carne. Y claro, y todo el mundo ve eso y nadie lo comenta porque ya sabemos qué es lo que ocurrió allí. Sin embargo, en una situación que me tocó, porque yo tenía que ir hasta Katia para un encuentro de catequistas, cuando yo llego tarde por la noche, con el morral encima, la guitarra en la mano, y me tocó subir la escalera, porque ya no había jeep, ya se había pasado la hora de que los jeeps se subieran. Campo Rico no es muy alto, se puede subir a pie, pero subirlo a pie a las 10 de la noche es una experiencia mistérica, vamos a decirlo así. Cuando yo voy subiendo por la escalera, me intersectan un grupo de parroquianos, les voy a dar el nombre noble de parroquianos, y me dicen, padre, ellos no entendían la diferencia entre padre y seminarista, me dicen, padre, ¿y usted qué hace por aquí caminando a esta hora? Hoy hay movimiento. Y yo le dije, nada, voy de camino a la casa porque ya no hay jeep, no hay transporte. Y ellos me dijeron, te acompañamos, te escoltamos hasta la puerta de la casa para que no te pase nada. Cuando yo entro, cierro la puerta y ellos dicen, no salgas más, porque esta noche hay acción. Entendí perfectamente lo que me decían. Y yo tenía que estudiar para presentar un examen de Sagrada Escritura. Y entendí perfectamente lo que es la experiencia escatológica y lo que va en conexión con la palabra griega el soter, la salvación soteriológica. Alguien me preguntaba después, ¿usted cree en los ángeles? Y yo le dije, sí, sí creo. Porque en una noche de tiroteo, que yo iba subiendo a pie el cerro, Dios mandó un ángel que me guió hasta la casa para que nada malo me pasara. A mí me da igual si el ángel era un asesino, o era un choro, o era un malandro. Lo cierto es que eso fue una intervención divina. Alguien podría decir, no, eso es producto de la buena suerte, o como eras simpático y la gente te quería, entonces te cuidaban. Si lo vemos desde la fe, no es así. Si lo vemos desde la fe, es una acción directa de Dios que extiende su mano para salvarme. Pienso yo, y eso me ayudó mucho a entender de lo que vamos a hablar un poco ahora, que detrás de cada acontecimiento, lo que importa es la visión de fe sobre ese acontecimiento, y esa visión de fe va a determinar la interpretación del acontecimiento que luego, cuando yo lo narre, yo puedo atribuírselo a mi buena suerte o una acción divina. Si aplicamos esto que yo les estoy diciendo al origen de la Sagrada Escritura, pues es básicamente lo mismo, guardando las distancias, ¿no? Primero está la experiencia, luego está la transmisión de esta experiencia, que obviamente tiene que ir acompañada de la experiencia de la fe, de la visión de fe, y luego, cuando pasa el tiempo y el pueblo de Israel comienza a entender, a comprender, a autoentenderse y a comprender y a hacer propia la intervención de Dios, sabiendo que este es su Dios y ellos son el pueblo de Dios, solo entonces pueden poner por escrito toda esta experiencia y decir, esto es palabra de Dios. Si no, sería un acontecimiento burdo que yo puedo atribuir a la casualidad y que no tiene ninguna acción o una intervención divina a la cual yo pueda atribuirle algo más, algo que me ayude a entender y a comprender la fe y la existencia de Dios que me ama y por amarme me salva. Entonces, esta experiencia del pueblo, obviamente cuando van al exilio y en el exilio el pueblo comienza a nutrirse también de otras experiencias y consigue
estructuras de lenguaje y literarias que Israel no tenía, pero que otros pueblos como Babilonia, por ejemplo, sí tenía. Entonces pueden ellos comenzar a replantear o a formular el contenido de su fe histórica, porque la fe de Israel es una fe histórica basada en los acontecimientos históricos, y a poder decir, de esto es Dios, Dios, de todo esto Dios es la causa, Dios es el creador. Esta visión nos puede ayudar perfectamente a entender de qué forma Dios interviene por pura iniciativa suya para poder, para poder comunicar a sus elegidos la salvación y revelarse gradualmente y expresar su plan de amor. Entonces, es importante que tengamos esto de fondo a la hora de abordar el texto. Entonces, en esta formación voy nuevamente con la parte un poco más estructurada en estos tres momentos. El primero, la experiencia del pueblo. Luego, la transmisión oral de generación en generación de estos acontecimientos. Y la puesta por escrito es lo que nos va a dar como resultado un documento que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que para Israel es la Sagrada Escritura. Aquí en Curazao, en la mezquita, perdón, en la sinagoga que hay, si me escuchan los judíos me matan, en la sinagoga que hay en Punda, que es la más antigua del Caribe, cuando en el año 1492 se expulsaron de la península ibérica a los judíos, buena parte de estos judíos fueron hasta Brasil. Y de Brasil hubo una colonia muy fuerte que luego vino aquí a poblar las islas del Caribe y se establecieron en Curazao. Y en Curazao tienen una sinagoga que se llama Sinagoga Emmanuel, que es la más antigua de toda la región. Y tiene una característica bastante interesante. Está hecha a dos niveles, dejando siempre el nivel superior para las mujeres y los niños que antes no se mezclaban con los adultos hombres que formaban parte de la asamblea, que era la que tenía acceso directamente a la Sagrada Escritura. En el medio está el bema, pero la característica particular es que no tiene suelo, está hecha con tierra, tiene tierra. Para mí es tierra de playa, pero según lo que ellos cuentan es tierra que ellos trajeron desde Israel y que hace pensar que el pueblo aún está peregrino en el desierto, en el exilio, aguardando poder entrar a la tierra prometida. Y allí tienen un rollo del profeta Isaías del de finales del siglo XII, comienzos del XIII, que para mí, o sea, ha sido la experiencia más directa de poder ver un texto antiguo original en su forma original, de rollo. Para nosotros los libros son libros, son al estilo moderno, pero los libros para ellos son rollos, son volúmenes que se adornan con plata y se escriben, se escriben sobre piel de cordero. Y es impresionante poderlo ver. Y luego cuando ellos interpretan la historia, es mucho más interesante aún. En un día iba a comprarme un jean y la mayoría de las tiendas de Punda son de judíos. Y una señora que sabe que yo soy presbítero me saludó con mucho cariño, aún siendo judía, etcétera. Yo tengo buena relación con ellos. Y me dice, padre, ¿ustedes por qué todavía están diciendo que Adán y Eva existieron? Ustedes no le cuentan a su gente que es un midrash. Ustedes no le cuentan a su gente que es una interpretación narrativa para poderle comunicar la fe a los pequeños. Y entonces yo le digo a ella, bueno, yo sí lo hago, yo no sé otros los demás, pero yo sí lo hago. Entonces le tengo que echar el cuento, que yo estudié, que soy profesor, etc. Y dice, porque a veces hay gente que es muy fundamentalista y se cree, y ha sido así a lo largo de la historia, eso ahí tenemos que hacer todos un mea culpa, que no es una narración de tipo histórico, pero tenemos que hacer la diferenciación entre la narración histórica que va elaborando sobre acontecimientos que han ocurrido en la historia
de forma cronológica, con datación fija, etcétera, personajes que sí existieron, y una narración que lo que consigue o persigue es expresar una verdad de fe de una forma narrativa según los principios cognitivos y los alcances científicos de su momento cuando el documento se elabora. A nosotros nos cuesta mucho ver esto porque sería como enfrentarnos a la Sagrada Escritura de una forma muy fría, poco emotiva. Hacer uso de lo que se llama el método histórico crítico para poder analizar el texto en su contexto y en su propia determinación histórica. Esto nos cuesta, porque somos más del cuento, de la escarcha que me cae de la Virgen y de la imagen que bota aceite. Entonces, claro, cuando nos acercamos con esta mentalidad también a la Biblia, nos va a costar muchísimo. Así que yo estoy haciendo muchísimas advertencias para que cuando esté hablando, ninguno de ustedes quiera desconectarse y llamar al obispo para acusarme de hereje. ¿No? Quedó claro, ¿verdad? Ok. Se sonríen, eso significa un sí, eso es un sí técnico. Bueno, entonces, volvamos a la... Mira que cuelgue, yo ahorita voy. Ok, volvamos al tema en sí. Estoy intentando crear un contexto para la clase. Espero que aquí el padre Fidel me ayude si digo alguna cosa que está fuera de tono. Y Albert también está conectado, así que me ayudan en eso. Bueno, entonces, hay 4 documentos, según la antigua teoría documentaria, que son el sacerdotal, que lo van a encontrar en todos los textos con la letra P, según las siglas del inglés, priest. Luego el yavista, con la letra J, el eloísta con la E, y el deuteronomista con la letra D. Ya dijimos que los 2 relatos que tenemos de la creación del hombre, uno se encuentra en el documento sacerdotal y otro en el yavista. Unas características que nos podrían aproximar a entender por qué uno se llama sacerdotal y el otro yavista serían las siguientes. El yavista es muy básico porque aparece el nombre de Yahvé y el nombre de Yahvé se supone tardío porque todavía si hacemos una lectura cronológica de la Sagrada Escritura, Dios revela su nombre en el capítulo 3 del libro del Éxodo, que todavía no hemos llegado ahí, estamos apenas en el Génesis. Pero ya el documento habla de Yahvé y hay una narración en torno al concepto Yahvé. Luego tenemos el documento sacerdotal, que es mucho más solemne y que nos hace pensar ya en una liturgia del templo. Luego hay una narrativa distinta y hay una forma de presentar las ideas de una forma completamente diferente. Entonces serían 2 características para que podamos entender por qué llamamos sacerdotal a uno y por qué llamamos yavista al otro. A diferencia de la fuente sacerdotal a la que debemos el primer capítulo del Génesis, la única cosmogonía con la que cuenta la Biblia, además, la fuente yavista, que según la información que teníamos antes de los estudios recientes, era la más antigua. Los estudios actuales dicen que no, que más bien es la más nueva. Contiene propiamente hablando un relato de la creación del mundo, no propiamente del mundo, sino del hombre. El interés de Yahvé o del documento yavista no se centra en la creación del escenario, sino en hacer la escenografía para que el actor principal brille y pueda mostrarse al mundo como lo que es, una imagen propia y genuina de su creador. Esto nos pone en un contexto bastante especial. Tenemos que aprender a ver al hombre como un tema teológico o un problema teológico. El Papa Francisco ha insistido mucho al respecto. Y lo que dice el Salmo 8 también,
que lo narraba un poquito la semana pasada. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que sientas amor por él, para que sientas ternura por él, para que tengas misericordia. Porque todos los dioses que conocemos del mundo antiguo, incluyendo las culturas precolombinas, todos los dioses, las deidades, cuando el hombre se equivoca, lo castigan y lo aniquilan. En cambio, la Sagrada Escritura nos presenta un Dios que se molesta, que tiene ira, pero esta ira divina cede ante el exceso de misericordia y amor que él mismo no puede contener. Entonces, cuando vemos esta realidad, esta diferencia, nos hace pensar que el documento lo que intenta es hablar del relato de la creación del hombre en un mundo que Dios ha creado de forma ideal y perfecta para que el hombre pueda ser feliz. El interés de Yavista, por el contrario, no se centra tanto sobre... Se quedó la pantalla inhibida. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, por aquí se escucha bien. Okay. Sí, sí, te escuchamos. Bien, listo. Entonces, el interés de Yavista no se enfoca tanto en el origen del mundo, sino más bien en la relación que tiene el hombre con el mal. Nosotros leímos los relatos de la creación, pero no nos leímos el capítulo 3 de Génesis. ¿Tienen sus Biblias allí? Hoy yo tengo que decir que yo no traje mi propia Biblia. Salí corriendo de la casa, me vine aquí a la catedral y no tengo la Biblia. Así que si alguno me ayuda, por favor hágalo. El capítulo 3 del libro del Génesis. Vamos a leer un poco esto para que también tengamos el contexto bíblico de lo que vamos a comenzar a abordar ahora. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que comen de él se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron después los pasos de Yahvé, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido el calzo del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la Virgen, entre tu descendencia y la suya. Víctor, ¿entre ti y entre quién? ¿Leíste? ¿Qué traducción estás usando? Debería decir entre tú y la Virgen, pero dice entre ti. Es la Biblia latinoamericana. Sí, pero decir que es la Virgen y ya en el libro del Génesis eso es Disculpa. como Yo peinar tengo la los de cuatro pelos del calvo. O sea, eso no. Ok. Yo tengo la de Enemistad entre ti y la mujer. La mujer. Y la entre mujer, ti y la disculpa. mujer. Entre Ok. estaba pensando en otra cosa, disculpa. Pero Pensé en la imagen de... es un error del lector, es un error de la traducción. No, fue mío. Ah, ya. No Un yo error. decía, porque es que a veces hacen unas traducciones que yo digo, vértale, no sé, ¿a dónde vamos a llegar? No sé, es que de repente pensé en la imagen de la Virgen pisando la serpiente. Después la Inmaculada, chamo, eso es después, no ahorita. Por eso les estoy diciendo, olvídense de la escarcha y del aceite y toda esa vaina. Vamos Sí. a lo que nos dice el texto. Fue un eso, ok. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te alabanzarás sobre su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Necesitarás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tus alimentos por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y el polvo volverás. Nos quedamos hasta allí. Luego Okay. retomamos el texto. Mira, aprovecho la ocasión para decir que es importante que tengamos una buena fuente bíblica. ¿Okay? Hay textos que se han domesticado mucho para que la gente los entienda muy bien, pero es peligroso a la hora de hacer estudio bíblico, porque nos perdemos muchas veces el sentido literal del texto y traicionamos la intención del escritor por querer hacer adaptaciones que vayan más con la mentalidad del pueblo. Cosas que a nivel pastoral son buenas, pastoralmente hablando es bueno, pero a nivel exegético es peligroso. Entonces tenemos que buscar un punto medio donde la pastoral y la exégesis se encuentren para no ser traidores al texto. Poniendo en el texto cosas que el texto no dice. Vamos a decirlo así, no dice. Que luego tengamos una interpretación eclesial y una interpretación cristológica del texto del Antiguo Testamento, claro, obvio, la tenemos porque somos iglesia y porque somos cristianos. Pero también tenemos que atrevernos a acercar al texto sin este filtro y poder entender lo que el autor sagrado quiso decir en su momento. Entonces, para poder lograr eso, nos hace falta una buena Biblia de estudio. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén. Ok. Yo recomiendo esa, que tiene notas a pie de página, las introducciones son impecables para cada libro y tiene citas tanto en las notas como en los márgenes, citas paralelas que nos van ayudando a aclarar con el mismo texto la perícopa de estudio o el versículo que queramos ver. Yo les recomiendo esa. Hay muchas de estudio que son buenas, muchas, pero intenten siempre buscar algo que sea bueno y bueno, actualmente hay muchas opciones digitales, los que tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo. Pueden comprar una buena Biblia de estudio y hay programas también que pueden ayudarnos.
digitales, con muchos recursos, con citas a los padres de la iglesia, etc. Pero hagan un esfuerzo en buscar una buena Biblia para estudiar. Y luego a la hora de ir al campo pastoral, pues ya tienen algo un poco más suave para que la gente que está a un nivel quizás un poco más bajo, también, y los niños sobre todo, puedan entenderlo de una forma más sencilla. Pero como estudiantes no. Como estudiantes, esfuércense por entender bien lo que el texto quiere decir desde su principio, desde su concepción literaria, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a la interpretación de esto que Víctor nos leyó. El autor del relato, para responder ante la pregunta del origen del mal, ¿cómo existe el mal si Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el oprobio? ¿Por qué se ha dado esta situación de descomunión inaugural en el jardín de Edén, siendo que Dios ha intentado hacerlo todo bien? ¿Qué ha pasado con el hombre? ¿Qué pasó con la mujer creada? ¿Qué ha pasado? Entonces, esto que acabamos de leer intentan darnos a través de la narración del pecado que Agustín llamó original, un pecado de origen, y sitúa a estos dos personajes simbólicos en un mundo conscientemente idealizado, que está en orden y que de alguna forma la existencia de otra criatura, la serpiente en este caso, ha puesto en entredicho todas las relaciones recíprocas que hablaban de la comunión, que hablaban de la comunión, una relación comunional estupenda, y que se ve afectada por la realidad de pecado que surge ante la tentación. Hay una tendencia a poder ver en este texto, por ejemplo, cito ahora a un autor que se llama Luis Alonso Schockel, o Shekel, no sé cómo se pronunciaría correctamente, Shekel, biblista, que ve en esta narración ya vista un relato que lo que intenta es expresar de alguna forma la historia del propio pueblo, lo que el pueblo de Israel ha vivido y ha experimentado de la presencia de Dios. Miren, una nota entre paréntesis. Si en algún momento me escuchan hablar en papiamento, me perdonan, pero es que viviendo 15 años en Curazao, a veces el español no creen que sale muy limpio o que digamos, ¿no? O sea, no se escandalicen que se me salga de vez en cuando. Ya, cierro el paréntesis. Porque estaba hablando con ustedes en español, pero estaba pensando en papiamento lo que les iba a decir y es algo que puede ocurrir. Bueno, vamos a lo que nos comenta Schockel. Él hace un paralelismo bastante interesante entre lo que es la historia del pueblo de Israel y el capítulo 1, 2 y 3 del libro del Génesis. Dice que Dios saca a los hebreos de Egipto para crearse un pueblo. Y esto lo tenemos en Éxodo 6, del 6 al 8. Y luego vemos en el Génesis que Dios crea al hombre sacándolo de la tierra. Dios conduce a su pueblo del desierto a la tierra que emana leche y miel. Éxodo 3, del 7 al 10. Y luego conduce al hombre de la Adamah, de la tierra, de la cual lo ha formado, al jardín del Edén. Entonces lo vemos en el capítulo 2 del libro del Génesis. Dios da a su pueblo los preceptos del Sinaí. La cita más importante que tenemos de esto es Éxodo 20, el capítulo 20. Y luego impone al hombre
el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículo 16 y siguiente. El pueblo transgrede el precepto sinaítico, que es la alianza, Éxodo 32, 1 y siguientes. Y en el Génesis vemos que el hombre transgrede el mandato, la prohibición concerniente al árbol. Y todo el capítulo 3 gira en torno a esto. ¿Cómo podemos interpretar esto nosotros? A mí me gusta mucho lo que dice Schockel sobre esta posibilidad que el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis, con las distintas tradiciones documentarias que pueda contener, arma de una forma bastante homogénea una parábola donde se intenta hacer un paralelismo fuerte entre la historia del pueblo de Israel y la historia de la creación del hombre y del mundo. Y esto todo, desde la formación del pueblo hasta el exilio. Luego del exilio hay una forma nueva de interpretar la historia. Pero ¿por qué el hombre pierde la tierra? ¿Por qué es deportado y exiliado de Israel? Porque se ha olvidado del precepto de la obediencia, de poner a Dios en el centro de su vida. Entonces, estos 3 capítulos, según la interpretación de Luis Alonso Schockel, obedecen a este patrón, que a mí me gusta. No digo que sea eso, que hay que casarnos con esa idea, pero a la hora de dar la catequesis es bastante interesante porque nos ayuda a entender los relatos de la creación y del pecado original, no en un contexto dogmatizante, sino más bien en clave de historia de salvación, y luego ver que Dios siempre da al hombre la posibilidad de volver a él. Dime, José. José Luis Velázquez, creo que la cosa está tratando de entrar. Dice, realmente no sé qué pasa, puede informar al profesor que no puedo entrar a su clase. No tengo la solicitud, no sale en pantalla. Dile, por favor, respóndele. Sí, No estoy en eso. Vale. Okay. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario al respecto? Profesor, ¿puede deletrear el apellido del escritor, por favor? Sí. S-C-H-O-E-K-E-L. Ya va. Se inhibió la pantalla. Gracias. Las letras C-H en los idiomas, aunque este es español, pero cuando se habla holandés o alemán suena como G. Entonces, realmente no sé cómo se pronuncia. Para mí es más fácil decir Schockel. S-C-H-O-E-K-E-L. Si alguno de ustedes lo sabe, me lo dice. Pueden ponerlo allí en Google y cuando sale la cornetica, el speaker, lo pronuncia bien. Ok. ¿Lograste, Víctor, conectarte con este hermano? No, el que se estaba conectando era José. Ah, José Luis, perdón. Lograron, porque es que no aparece solicitando aquí en pantalla, no lo veo. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver el contexto histórico y la estructura literaria del relato yavista. Génesis 2, 4b hasta el 3:24. Ahora sí aparece. El texto que estamos analizando forma parte de la Torá o Pentateuco,
que recoge en su interior los aspectos fundantes del pueblo y los códigos de leyes que tienen un valor normativo para el mismo. Estudios no tan recientes hacen ver que Israel se nutrió durante el exilio de la literatura de su ambiente. Y, por ejemplo, el poema babilónico en Neuma Elis, o otro poema que habla de la epopeya de Gilgamesh, que cada uno a su manera son narraciones de tipo cosmogónico, pudieron servir al autor sagrado como estructura literaria para poder elaborar el texto de la creación del mundo y del hombre. Es una posibilidad, hay estudios que se han enfocado mucho en eso, pero sigue siendo hasta el momento un tema abierto al debate teológico, así que podemos acudir a eso de una forma literaria para poder entender un poco cómo el mundo antiguo pensaba y explicaba su origen, la propia visión en distintas culturas y religiones. Pero no digo que hay que, obviamente, aceptar esa idea como la única posibilidad. En todo caso, es algo que está allí y que bien pudo influenciar el pensamiento de los escritores antiguos cuando intentaron poner por orden los acontecimientos que intentan explicar el origen del hombre y del mundo creado por Dios. Un acontecimiento importante es el del el exilio, que va a marcar entre el siglo 7 al 5 antes de Cristo acontecimientos importantes como el exilio, la destrucción del templo, la reflexión sobre los dichos proféticos. Los profetas acompañan a Israel antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. A partir de esta experiencia es cuando Israel comienza a meditar sobre su origen, sobre su creación. Si Yahvé es su creador, Él es el Dios más grande que todos los dioses. El imperio que los ha deportado y destruido, que les ha quitado el lugar del culto, el templo, no son fuertes, no son dioses, y Dios hará justicia. Es en esta experiencia de humillación, cuando lo han perdido todo, es cuando nace la fe en la creación. Y el libro del Génesis nos regala estos dos pasajes de la creación que llamamos yavista y sacerdotal, donde Israel está postrado al suelo, vuelto cenizas, vuelto nada, la miseria, absolutamente nada. Y Dios, que es todopoderoso, tiene el poder de recrear esto, de hacer nueva todas las cosas y de poder dar vida a este hombre que se ha hecho polvo. El imperio que los ha deportado y destruido no son dioses, pero Dios sí tiene el poder de hacerlo. Aquí podemos entender perfectamente la frase que dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y se comienza a preguntar algo importante. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué llegué hasta aquí? Y todas estas preguntas van a intentar ser respondidas por el Pentateuco. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Quién me ha creado? ¿Qué pasará conmigo? ¿Cuál es mi fin? Después de mi muerte, ¿qué va a ocurrir? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Existe el purgatorio? ¿Tenemos certeza de estas realidades? Entonces, la Sagrada Escritura, de alguna forma, intenta dar respuesta a todo aquello que el hombre tiene en su cabeza. Ante un posible proceso de purificación, por el miedo que tenemos a perderlo todo, de una forma tan abrupta, tan violenta,
porque la muerte llega como un intruso, como una intrusa, a arrebatarnos todo lo que tenemos para poder ser felices, o donde nosotros pensamos que se encuentra contenida nuestra felicidad. En el libro del Génesis nos damos cuenta de esta realidad. El hombre es pequeño ante Dios. El hombre no es Dios. Y el libro del Génesis, en sus primeros 11 capítulos, estos primeros capítulos intentan responder explicando el origen del mundo en Dios y la respuesta a ese proyecto por parte del hombre. Cuando Israel se pregunta por sus orígenes, es porque se está acabando. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Israel no inventa. La tentación de decir que todo es una narración literaria o que todo es una catequesis, esto es peligroso, porque Israel no inventa su historia. Lo que sí puede agregar el sabio es su interpretación del acontecimiento, pero en el sustrato se encuentra el acontecimiento, la historia, la experiencia del pueblo. Lo que yo les contaba al principio de la clase. O sea, si ese grupo de parroquianos no hubiese llegado a rescatarme de la escalera antes de comenzar el tiroteo, ¿qué hubiese pasado conmigo? No sé, pero seguro darles clase hoy, no creo. ¿Qué hubiese sido de mí? No lo sé. Pero lo cierto es sí que Dios mandó a su mensajero. ¿Atribuido a qué? Al amor de Dios que me quería preservar para algo diferente. Israel hace esta misma interpretación. Ustedes imagínense que ustedes están saliendo del apartamento, del edificio, donde se encuentran, de la casa parroquial, y en la puerta de la casa se encuentran con un tiroteo, una balacera, y está la vieja chismosa del edificio, que siempre hay una, y entonces esta señora ve lo que está pasando y extiende el brazo, te agarra por el pescuezo y te mete y cierra la puerta. Usted podría decir, no, fue la vieja chismosa que estaba ahí averiguando y bueno, gracias a Dios estaba ahí la doñita porque me salvó. Pero el pensador semita no va a decir es la vieja chismosa que estaba averiguando y le atribuye ese acontecimiento a la casualidad. Va a decir, Dios envió a su ángel, el ángel del Señor me rescató. Esta interpretación que hace el pensador antiguo es muy importante, porque va a decir que la historia es una historia que está en la mano de Dios. Dios es el que permite el acontecimiento, y este acontecimiento es el que viene a buscarnos y a salvarnos y a situarnos delante de Dios. Israel, cuando se siente fracasado, experimenta eso. Experimenta no solamente su propio pecado y su traición a Dios, sino que también intenta explicar por qué Él es así. El autoconocimiento es fundamental. Ya no solamente es la experiencia de pecado, sino de poder ver por qué tengo miedo y me escondo ante la realidad, después de haber tenido esta experiencia de pecado. Porque tengo que retrotraerme y ocultarme de Dios si yo tengo una experiencia de Dios que me ama. Ya yo conozco a este Dios que es amor. Conozco a este Dios que es amor total y absoluto. Entonces, es importante que entendamos esta forma de proceder también de Dios, que no se queda indiferente delante de la realidad humana de pecado. Esta pregunta que se hace Israel en su origen ya intenta poner en orden algunas tradiciones que están sueltas, aunque no todas, según algunos estudios, fueron orales. Ya Israel tenía algunos borradores, algunas notas de estos acontecimientos que formaron parte de su origen. Pero nada estructurado, nada puesto por escrito de una forma lógica y armónica como lo conocemos hasta hoy. Una de las tradiciones que podemos nosotros ver con mayor precisión en la actualidad es la que
la que nos ofrece la fuente yavista, que según la interpretación antigua es del siglo X antes de Cristo, aproximadamente el 950. En este momento está reinando Salomón. Es el momento más encumbrado de la monarquía. Recordemos que luego surge la división del reino, el reino del norte y reino del sur. Momento de la gran decadencia. El texto va a ponerse del lado de otro que probablemente sí ha sido creado por los sacerdotes en el exilio. El relato sacerdotal nos brinda una estructura de tipo septenario, más armónica. Son 6 días y el séptimo día es el día del descanso. El segundo relato, que es el yavista, es más espontáneo y sigue la pista de Yahvé Dios. Esto, sumado a lo que ya les dije, podría darnos una idea de por qué llamarlos así. En todo caso tenemos la creación del hombre, la creación de la mujer y la transgresión. La creación del hombre, capítulo 2, 4b al 17. La creación de la mujer, 2, 18, 25. Y la transgresión, que es el capítulo 3, del 1 al 24. La visual está centrada en la persona humana y su puesto en el mundo. Es un texto que podríamos decir que es antropocéntrico. Veamos algunas notas exegéticas. Y ante esto me gustaría también escuchar su comentario porque voy a hacer una interpretación del texto. Si el hombre no trabaja, no hay armonía. Ustedes que tienen sus Biblias allí pueden ir buscando cuántas veces en los dos relatos se le da al hombre la tarea de custodiar y trabajar la tierra. El trabajo se presenta como mediación divina. La frase de este versículo, no había hombre que labrase el suelo, el versículo 5b, hace de la tierra algo que solamente cobra sentido con el trabajo humano. El mandato sobre las criaturas, el mandato sobre la creación, el poder nombrar. Datos de lo que está pasando, datos de lo que puede ser un cambio. No digo que vaya a ser, lo que puede ser. ¿Qué es lo que nos presenta el texto? Yo no sé si ustedes han leído un libro que es bastante famoso, que es El Principito. ¿Lo han leído? Nosotros en filosofía tenemos que leerlo obligatoriamente. En El Principito, en un diálogo que tiene con la zorra le dice, nómbrame, dame nombre. Y entonces surge la conversación y todo concluye en esta idea. Porque si tú me nombras, me domesticas, y si me domesticas, entonces seré tuya. El hecho de nombrar, de hacerse señor de la creación y poder nombrar a las criaturas, hace que las criaturas sean de aquel que las nombra. Les da autoridad, pero no es una autoridad de dominio destructivo, sino que es una autoridad, como la que vemos siempre en la Escritura, de servicio, para dar sentido a todo el plan de Dios, al plan creador de Dios. Una vez que el autor nos ha hablado de una tierra en espera de aquel que debe darle sentido a su actividad, nos narra su aparición. Formó Yahvé, Dios,
al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dice von Rath que con este versículo se confirma netamente el carácter unitario de la comprensión hebrea del ser humano. Ya les decía que somos alma y cuerpo, y que es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el que nos da la vida de una forma total. Somos una sola realidad. No somos una división, sino que somos una unidad que se llama el hombre. Lo que Dios insufla no es el alma, sino su aliento, el Neshama, vocablo sinónimo de nefesh, o nefesh. El resultado de esta operación en dos tiempos es el ser viviente, nefesh ha. Y con esta palabra Israel le dice a Salomón y a Nabucodonosor, que son la cumbre y el ocaso de la monarquía: ¿te crees Dios? Tú eres polvo, y al polvo volverás. También es una llamada de atención ante el abuso de los reyes, que ejercían un dominio destructivo y no un dominio de servicio. Tú eres polvo y al polvo volverás. El hombre es polvo, pero también tiene aliento de vida. Y esto es lo que hace al hombre diferente al resto de la creación. Porque el hombre hecho por Dios tiene su espíritu, el espíritu que da la vida. Adán viene del suelo, Adamah, y Nefesh de la Nesamah es el aliento de Dios, del aliento de Dios. Entonces el hombre queda vinculado a la tierra, pero también queda vinculado al Creador. Se convierte así en una autonomía de tipo receptivo. El hombre no se la da a sí mismo y tampoco se la crea, solamente la recibe de Dios. Esta visión del hombre, hablando ya propiamente del hombre, el hombre que se sabe parte de la creación, pero que tiene un plus extra que le viene dado por Dios, que al mismo tiempo le diferencia de toda la creación. Porque cuando Dios hizo a la vaca y al chivo, no les dijo: ustedes están hechos a mi imagen y semejanza. Y aunque hoy todo el mundo, hoy es día de San Francisco de Asís, aquí en Curazao dicen que es el día de las bestias, de los animales. O sea, entonces es una obsesión un poco malsana para que los padres vayan bendiciendo mascotas, cosa que no está mala, pero caemos en el chiste de: padre, bautíceme al perro. Entonces, no. No se trata de eso, sino de poder entender que la creación es un don de Dios. Pero de toda la creación, al único ser creado que se le ha dado el título de ser imagen y semejanza de Dios es al hombre. Y esto que dice la Escritura, de ser formado de la tierra, del polvo, hecho lodo, formado de este elemento natural, y al mismo tiempo ser receptor del Espíritu de Dios, es lo que hace diferente al hombre de toda la creación. Somos criaturas y tenemos en nuestra alma este don dado por el Creador, que nos hace ser completamente diferentes al resto de la creación. Es decir, que si hablamos de ecología, como dice el Papa Francisco, tenemos que hablar también del hombre y de cuidar la casa común de todos los hombres, porque es que forma parte de nuestro ser, de nuestra propia identidad. Y cuando afirmamos también que somos autonomía receptiva, es importante que tengamos claro este concepto, porque el hombre no se paga y se da el vuelto a sí mismo. Nosotros, aunque seamos autónomos,
estamos siempre en una actitud pasiva ante la gracia. Aunque tengamos la capacidad de determinación y de tomar nuestras propias decisiones porque tenemos la libertad o el libre albedrío, pues estamos siempre llamados a poder ejercer esta libertad en función del plan que el Señor nos da para poder ser completamente felices. Entonces, esta autonomía va a ser siempre receptiva, no una autonomía que me separe del prójimo y del amor a Dios, sino por el contrario, que me ayude a poder estar cada vez más unido al Creador. Dios colocó al hombre en el jardín. Versículo 8. Esta pericopa del jardín de Edén está redactada con vista al capítulo 3. El concepto helenista de jardín paradisiaco, como lugar de ocio contemplativo y no de trabajo, es contrario a lo que ocurre en el texto bíblico. Se llama Edén, o como le conocemos, el paraíso, siendo un lugar de trabajo donde el hombre tiene que ser un ente productivo. Es un lugar de laboriosidad humana. Ya el versículo 15 va a decir que Dios colocó al hombre en el jardín para que lo trabajase. El trabajo físico tan alejado del ideal humanista griego, según el cual ese tipo de actividad correspondía al siervo, y cuando se hablaba de siervo, se habla de un infrahombre o un hombre inferior. Es para la antropología bíblica algo sobreentendido, exento de toda connotación negativa. El hombre no se disminuye con el trabajo, todo lo contrario. La tarea de ser productivo le es dada por el mismo Dios. Y esto yo pienso que es lo que más nos cuesta en una cultura donde al que no trabaja se le da un bono, para decirlo en pocas palabras, y no entrar con muchos matices. ¿Okay? Al que trabaja se le cobran impuestos y se le hace la vida imposible para que siga pagando más impuestos. Pero al que no trabaja se le bonifica con el carnet del paraíso. Fin de la cuña. Entonces, por si acaso nos están oyendo por ahí, no sé. La señal viene del Curazao, pero por si acaso. Entonces, ante la tarea y el mandato de la laboriosidad. ¿Cómo? Muy buena esa paraíso, yo le llamo patria, que no tenemos. Pues bueno, no digas conceptos que luego pueden ser codificados por los entes gubernamentales que nos digan que estoy dando clases subversivas. Estamos hablando del trabajo. Pero esto pasa igual, ¿no? O sea, el que no trabaja se le bonifica y al que trabaja se le cobra el impuesto. Entonces... uno no alcanza para absolutamente nada, ¿no? No, dígame. Para nada. O sea, pero es que eso no pasa solamente en Venezuela, eso pasa en todas partes. Lo que pasa es que en Venezuela hay unos matices que son muy concretos y hay un contexto social muy evidente que ya no es anónimo, el mundo lo conoce. O sea, lo que pasa en Venezuela es conocido por el mundo entero. Eso sépanlo, ténganlo por seguro. Bueno, volviendo al tema. El trabajo, cuando decimos que el trabajo dignifica, seguro que dignifica, porque el trabajo es una tarea dada por el propio Dios, que es trabajador, que es laborioso, que es creador. Si podemos hacer una comparación, el demonio no crea, no tiene la capacidad de crear, de trabajar, no es creador, él es deconstructor de la creación, destruye la creación. Dios sí es creador, hace todo lo posible y hace del hombre, creado a su imagen y semejanza, un artífice. La diferencia entre creador y artífice es muy simple, es un matiz literario, pero es una diferencia,
porque el creador me da la materia prima y yo como artífice la puedo transformar y modelar. Y en esto consiste mi productividad. Dios hace la tierra y yo con dos elementos que son tierra y agua, hago el barro, y con otro elemento que es el fuego, cocino ese barro y ya tengo una vasija. He modelado un elemento básico de la creación y lo he sometido a un proceso industrial y ya tengo un producto. Y estoy haciendo fiel a lo que el Señor me da como tarea. Él hace el suelo y Él ha creado todas las especies. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo las semillas de las especies vegetales que el mismo creador ha hecho y luego las vuelvo a distribuir en la tierra de una forma organizada y sistemática. Y ya no es una casualidad que cayó la semilla, sino que ahora yo tengo un sistema productivo agrícola. Y si comienzo a cuidar las ovejas, los chivos, las vacas que él mismo ha creado, ya no solamente es agrícola, sino agropecuario. Y el hombre se convierte en un administrador de los propios recursos que el creador le ha dado para su propio sustento, para su propia felicidad, para que el hombre pueda ser feliz, para que ejerza la autoridad de este dominio, pero siempre a servicio y en servicio de toda la creación. No para autoenriquecerse de una forma, como dice el Papa Francisco, autorreferencial, sino como servidor de toda la creación. Y esto yo pienso que sería la visión más cristiana y genuina de todo planteamiento ecológico. No se trata de cuidar la mata porque yo quiero cuidar la mata o defender a los delfines que están en cautiverio. Yo me fui en 2 ocasiones al acuario aquí en Curazao y me fui a nadar con los delfines. Y me criticaron. Ustedes no se imaginan cuánto. Porque ¿cómo es posible que yo voy a nadar con los delfines que están en cautiverio? Porque si los delfines viviesen en el mar, en ambiente natural libre, vivirían casi 100 años, pero cuando están en cautiverio solamente viven 40 y bla, 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 bla. Y dije, bueno, o sea, yo fui a acariciar la barriga del delfín y pagué y me saqué la foto y la puse en Instagram. Y claro, y el pecador, el capitalista, y ustedes no se pueden imaginar, porque es que hay gente muy sensible con el tema, igual con el de las ballenas, pero curiosamente los que hablan de la defensa de la fauna marina son los que promueven el aborto. Entonces el aborto no importa. Yo les voy a dar un dato bastante simple, aquí sacado por las encuestas locales. La isla de Curazao, solo Curazao, tiene aproximadamente 150.000 habitantes. En Curazao se registran al menos de 3 a 4 abortos diarios. Es decir, ustedes saquen sus cuentas. Y yo tengo el celular apagado. Saquen las cuentas. Pongamos a una medida simple, que hay 3 abortos diarios por 365 días. Excede proporcionalmente con mucho el nivel de la población. Proporcionalmente es una cosa horrible. Es decir, que si yo hago una reunión y en esa reunión hay 100 mujeres, de 30 a 40 mujeres, estadísticamente hablando, que asisten a esa reunión han cometido por lo menos una vez en su vida aborto. Y esta gente, estos grupos, son los que realmente dicen que es más importante salvar la vida de la ballena, liberen a Willy, o de Flipper, o de Fifi, no sé cómo lo quieran llamar. Yo nadé con Gigi, mi delfín se llamaba Gigi. Y es más importante salvar a Gigi que salvar la vida de un ser humano en fase de gestación. Entonces, todas estas incongruencias ecológicas son las que nos hacen pensar que estamos apuntando en una dirección muy equivocada. Porque si lo principal de la creación es el hombre, y el hombre al servicio, como servidor de toda la creación, pienso que nos falta fuerza
para cambiar el planteamiento y comenzar a enfocar el problema en su origen. Si el hombre no puede ser señor para su propia especie, ¿cómo nosotros podemos cumplir con el mandato primario que el Señor nos da para custodiar toda la creación? Aquí tenemos un tema para la reflexión. Vamos a el versículo 9 y luego saltamos al 16, 17. Dios dio una orden, un mandato, un mandamiento, que es lo que podríamos llamar el entredicho fundador. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? A ver, no se duerman. ¿Cuál es el mandamiento que Dios da en el jardín? ¿Cuál es el mandamiento? Dios mío, dejen de ver Instagram o Netflix y por favor respondan. ¿Cuál es el mandamiento? Y no comes del árbol del bien y del mal. Ok, no coman de ese árbol. Hay una situación contextualizada precisa. Curiosamente, el libro del Génesis nos habla de dos árboles. Uno es el árbol de la vida, que luego no aparece más, y luego está el árbol que concede la sabiduría, el conocimiento. Poseer el conocimiento, la sabiduría suprema, todo lo bueno y todo lo malo. Un momento que el padre Álvaro está pidiendo ingreso. Todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento del bien y del mal, entonces podemos constituirnos como señores de toda la creación. Pero cuando Eva comienza a dialogar con la serpiente, ahí hay algo que cambia y prepara el terreno para que la mujer caiga en la trampa de la serpiente. En el capítulo 3, la serpiente le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho que no se coma de ninguno de los árboles? De ninguno. El mandamiento dice solamente de un árbol, de ese árbol. Pero la serpiente ya llega con una premisa engañosa, llega con una mentira fundante. Es verdad que Dios les ha dicho que no coman ninguna fruta de ningún árbol que hay en este jardín. Y la mujer responde, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles que hay en el jardín, con excepción de este que está en medio del jardín. Tengo la Biblia en papiamento, así que la traducción que hago no crean que es muy fiel. De este árbol que está en el jardín, de ese. Pero también la mujer agrega algo que no lo ha dicho Dios. Dice, Él nos dijo que ni siquiera lo toquemos. Y en ningún momento el precepto dice, no toquen el árbol. El precepto dice, no coman del árbol. ¿Qué ha pasado aquí? La mujer, con toda la buena intención, se ha puesto a dialogar con la serpiente. Y de ahí que el Papa Francisco nos diga cada rato, con el diablo no se dialoga. Con la serpiente no se dialoga. Y a Dios no le hace falta abogado. La mujer como que hizo un cursito online de derecho e intentó justificar a Dios. Intentaba defender a Dios. Y le dice, no, es que no lo podemos ni siquiera tocar. Y Dios no dijo eso. Es que a veces nosotros hacemos una interpretación de la ley más falsa
que la que se hace en la primera instancia ya en el Palacio de Justicia al lado de Miraflores. Eso no es así. O sea, la ley no dice eso. La ley lo que dice es no coman del árbol. No coman. Y cuando la mujer le da la excusa o el chance a la serpiente, hay un midrash que explica esto de una forma muy cómica, porque dice que la mujer y la culebra estaban echando cuentos, y de pronto la serpiente, para convencer a la mujer que si comía de la fruta no iba a pasar nada, hace que con el rabo la mujer choque con el árbol, y al chocar con el árbol, la mujer se da cuenta que no le pasó nada y cae en su propia mentira, en su propia trampa. Y luego la serpiente dice, mira, tocaste el árbol y no te pasó nada. Si lo pruebas un poquito, tampoco te va a pasar nada. Porque el mismo que te dijo, no toques, y que también te dijo, no comas, a lo mejor te engañó. Porque lo que está haciendo aquí la serpiente, el papel de la serpiente es sembrar en el corazón de la mujer, y cuando digo la mujer no me refiero a género, sino a especie, en el corazón de la persona humana, una premisa, un veneno de pecado que en el fondo dice, si Dios no te deja comer de uno, es como que si Dios no te dejara comer de ninguno. Entonces prueba, tocaste, no te pasó nada, lo comes y tendrás la sabiduría, y estoy completamente seguro que nada te va a pasar, nada malo te va a pasar. Aquí ya hay un caldo de cultivo. El pecado, lo que nos está diciendo el texto, es que no ocurre de la nada. O sea, esto no es una casualidad. No fue que yo accidentalmente cometí adulterio. No. Pero hubo una mirada, hubo un coqueteo, intercambio de números, mensajitos de WhatsApp con caritas, con muñequitos, con emojis, o por Instagram, coqueteo por Facebook, conversaciones que poco a poco se iban subiendo de tono, y el tanganazo viene después. Hay una preparación del pecado. Y esta preparación del pecado comienza por hacernos creer que nada es malo, que todo es permisivo, que todo es posible, que todo se me es permitido. Luego aquí tenemos, en el mismo relato nos ofrece cuál es la consecuencia del pecado, que San Pablo va a llegar a unas máximas impresionantes en sus cartas, diciendo que el pecado produce la muerte. Y aquí se habla de una muerte muy particular, que es una muerte óntica, no física ni biológica, porque la persona sigue viviendo, pero en una realidad distinta, porque ya no se siente amado o amada de Dios, sino que ahora se esconde de Dios porque tiene miedo. El miedo surge como un elemento o un sentimiento que no aparecía en la creación. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de miedo. El temor a Yahvé es otra cosa, no es miedo, no es pánico, no es terror. Pero ahora tienen miedo. Y cuando Adán y Eva se sienten interpelados por la búsqueda de Dios en el jardín, Adán responde, tuve miedo y me escondí. Como consecuencia del pecado. Antes estaban desnudos. No creo que la desnudez se refiera a un campo nudista, no sé, a una cosa perversa, como la que podemos ver en cualquier ambiente, no sé, en Alemania. No sé si ustedes saben que en Alemania la gente se desnuda en los parques y es lo más normal, a tomar el sol cuando sale el sol. O sea, lo que pasa en Alemania es una cosa, es una vaina loca. No solamente el sínodo que han tenido, que es totalmente cismático y va en contra de la doctrina de la Iglesia, sino que la cultura alemana contemporánea es algo bastante irreverente en las calles, en los lugares públicos, en fin. Entonces, todo esto que se encuentra en el relato va apuntando a esta dirección, a este miedo que podemos llamar la muerte óntica, que es producto de la transgresión a la prohibición y que trae como resultado la muerte, morirá sin remedio. Cuando Dios crea al hombre, le concede
un carácter de libertad. Vaya, eso es que voy. Un carácter de libertad que es algo fundamental. Y Dios ratifica la libertad. Dios no anula al hombre, no le quita la libertad, aunque éste haya pecado. Dios le descubre al hombre su carácter de ser libre. Le ratifica en su papel de ser responsable de la creación, de todo lo que el hombre pueda haber hecho. Y esto es algo fundamental. Adán se encuentra ante Dios como un sujeto que es dador de respuesta, como un hombre que tiene que obedecer y que su opción por la desobediencia trae consecuencias y que luego él debe aceptar como algo que vemos todos en el relato como la expulsión del paraíso. Es decir, que esta obediencia unida a la libertad que Dios le concede al hombre en su propio constitutivo formal es lo que hace al hombre ser hombre. A veces decimos que el hombre es malo, que tiene una naturaleza dañada por el pecado. Pero yo pienso que quizás tengamos que cambiar el discurso y decir que el hombre es capaz del bien. Porque este bien ha sido dado al hombre desde la creación. Somos capaces del bien. Y es la opción errónea, el ejercicio erróneo de nuestra libertad, lo que nos separa de esta opción primaria hacia el bien. Es decir, que si nosotros ejercitamos esta libertad que el Señor nos da, seremos realmente libres y totalmente libres si nos enfocamos en hacer aquello que agrada al Señor. ¿Y cuánto nos cuesta? O sea, no podemos caernos a cuentos. Somos realmente sujetos a merced de la concupiscencia. Como esta realidad también propia de nuestro propio ser, que nos implica, que implica muchas cosas y que nos impulsa a pecar. Aunque no queramos, nos vemos en situaciones que hacemos el mal cuando es el bien que queremos hacer. O sea, el mal sale a nuestro alcance y nos domina, nos somete. Y hace falta una madurez humana, un ejercicio fuerte y poder, no quiero usar esta frase y expresión porque no sé si va a sonar muy negativa, pero una sana autonegación de la voluntad para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. Yo en una crisis personal que viví en el seminario, muy fuerte, una crisis de madurez humana muy fuerte, yo acudí a mi director espiritual y me dijo algo que me acompaña hasta el día de hoy y que a veces yo lo comunico a mis dirigidos también. Y me dijo, José Guillermo, tú tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios de tal forma que si la voluntad de Dios es que te equivoques y no hagas la voluntad de Dios, estés plenamente consciente que esa era la voluntad de Dios. Y entonces yo le decía, usted lo que me quiere decir es que Dios del mal puede hacer un bien. Y él me decía, llámalo como tú quieres. Pero lo importante es que estemos plenamente conscientes de querer hacer la voluntad de Dios. Y luego yo lo pensaba con calma. Muchas veces me he equivocado. Y si detrás de esas equivocaciones y elecciones erróneas estaba el querer de Dios, que buscaba en mí otra cosa, y quería mi abajamiento, mi humillación, para que yo no sea tan soberbio, algo que Dios, porque Dios del mal puede hacer un bien, es verdad, pero muchas veces Dios permite situaciones que nosotros no buscamos, otras sí buscamos, pero otras que no buscamos, y estas nos ayudan a poder ir con un perfil bajo
menos arrogancia, menos soberbia. Y a veces estas situaciones son las que son fundamentales en la vida porque nos ayudan a poder vivir con una perspectiva diferente los acontecimientos que se nos presentan y que nos hacen sufrir, porque somos personas, o sufrimos ante el fracaso humano. Pero detrás de todo está Dios. Pero bueno, aquí vemos en el origen del mal que Dios no lo crea. Y luego vamos a ver en los textos sapienciales eso. Dios no crea el mal. La muerte entra al mundo por envidia del diablo y experimentan esta muerte aquellos que le pertenecen. ¿Quién realmente está en este relato? Aquel que se siente conocedor de su propio pecado y puede decirle a Dios: tuve miedo porque comí del árbol y ahora me siento desnudo y por eso me escondí. Y entonces aquí vemos que hay una cadena de acontecimientos. Romper con el precepto, romper con la alianza, como dice Schockel, romper con el mandato original, con el precepto original, da como consecuencia la muerte. No comas de él porque morirás sin remedio. Esta es la consecuencia. Ahora, el relato no se queda allí, porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que en que éste se convierta y viva. Adán está ante Dios como un sujeto que necesita su ayuda. Y es el mismo Yahvé quien se da cuenta de esta soledad profunda que vive Adán como consecuencia del pecado. Ya Dios ha sido consciente de que Adán se encuentra solo, por eso forma a Eva y le da una ayuda adecuada. Pero esto que Adán mismo ha dicho en un momento bastante concreto y particular, wow, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Después del pecado, después de la transgresión, hay un germen de descomunión. Descomunión ante la creación, la serpiente que tú creaste. Descomunión ante la ayuda adecuada, la mujer que tú me diste. Y luego el rechazo ante sentirme yo descubierto por Dios en mi propia realidad de pecado. ¿A usted no les ha pasado, pregunto, que cuando han cometido un pecado, el que sea, parece que lo tuviéramos escrito en la frente, con letras LED, y sentimos vergüenza porque pensamos que todo el mundo, cuando hace un comentario, sea, se está refiriendo a nosotros por lo que hemos hecho? ¿Nunca les ha pasado eso? Es sentirnos en evidencia, somos muy vulnerables ante la realidad de pecado. Nos sentimos descubiertos. Eso se puede interpretar de muchas formas, pero es como sentirnos en evidencia. No sé, como pasar por un detector de metales y que suene la alarma. Entonces, imagínense que entramos a la iglesia y en las puertas de la iglesia hay detectores de pecados, pecados verdes, pecados rojos y pecados, no sé, amarillos. Y bueno, se encenderán, la mayoría que se encenderán son los verdes y los rojos. Los verdes son los de envidia, los rojos los de la carne. Eso va a ser, parece un arbolito de Navidad, esa vaina. A veces eso yo lo pienso y yo digo, no, ya basta de fábulas y de ciencia ficción, porque Dios no hace eso. Dios perdona, Dios nos da su gracia. Pero esta realidad de pecado que nos deja en evidencia ante los demás es propio de nosotros. Dos consecuencias del pecado. La primera, sentirnos en evidencia ante los demás y luego autoexcluirnos. Porque como yo me siento en evidencia y yo creo que alguien se ha dado cuenta y me está viendo y me está juzgando, me escondo. Por eso tengo miedo. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Y así me voy un poquito de todo. No, pues a mí me parece
He escuchado muy atento toda la clase. Me parece muy interesante el enfoque que usted le da, porque no es una teología, digamos, unipolar de una concepción del pecado como algo meramente como uno cree, sino que ha tocado muchos aspectos importantes, y es verdad, el pecado de una persona, pues, pues es de la persona, no somos quien para juzgar, ¿no? Me parece muy interesante y me llamó mucho la atención algo que dijiste al principio de la clase, ¿verdad? Que yo he pensado eso, solo que no me había atrevido a decirlo, ¿no? Cuando dices que da temor que la fe de nuestros padres como que se haya diluido y que se haya como confundido, ¿no? Fíjese que yo en eso he pensado mucho. Entonces me gusta mucho esto de que trates este tema así, tan sumamente importante, porque son cosas que de repente uno a veces quiere manifestar, pero es difícil decirlas, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería, pues, acotar, ¿no? Gracias, George. Por acá. Bueno, me parece además importante este acento, ¿no? En la comunión, que estamos hablando, ¿no? Que usted acaba de decir como un germen. Yo creo que, bueno, sí, ciertamente, quizá un poquito más que un germen, o sea, se ve allí la ruptura, ¿no? Con la naturaleza, con las demás criaturas, consigo mismo, ¿no? O sea, con su referente, con Eva, ¿no? Y con Dios, o sea, ocurre toda esta ruptura que precisamente en clave cristológica, ¿no? Doy el salto, o sea, Jesús viene a restaurar todo esto, no solo la relación entre los hombres, también, ¿no? Todo este movimiento precisamente ecológico, ¿no? Dentro de la misma teología, o sea, nos viene a recordar esa gran verdad. Y los mismos padres de la iglesia ya también lo manifestaban, ¿no? A su modo, o sea, que el hombre pues no está solo en el mundo, aunque es culmen de la creación, pues está integrado a una realidad mayor. Antes de que me sacara el, el Zoom, iba a opinar cuando usted mencionaba la parte de trabajar la tierra, iba a comentar que el Papa Francisco me llamó mucho la atención, ya no recuerdo si es, hay unos videos con Valera Cardenal que dialoga con un amigo suyo, rabino, Abraham Escorca, creo que es su nombre, y el que hace moderador es un pastor, por cierto, un pastor evangélico, cuando era cardenal el de Buenos Aires. Bueno, entonces tocando el punto del trabajo, precisamente, me llamaba la atención que el Papa Francisco decía, el trabajo otorga dignidad al hombre. A mí me hizo mucho ruido porque uno, por lo general, bueno, la dignidad del hombre, imagen y semejanza de Dios, no sé, el bautismo, en fin, ser criatura de Dios, pero el trabajo. Y lo escuché varias veces, creo. Entonces, como él lo presenta, ¿no? O sea, realmente, quizá la frase nos suena así como no sé, como demasiado, ¿no? Pero el Papa lo presenta como ese cultivo, como ese custodiar, que creo que también es una de los significados que se le da o sinónimos, si se quiere, a ese trabajar, ¿no? Es cultivar, es participar del acto creador de Dios, de algún modo continuar, ¿no? Siendo co-creador, co-conservador, como lo querramos llamar. Entonces, sí siento que evidentemente visto así, uno dice ciertamente, ¿no? O sea, no es un sufrimiento, no es un castigo, es realmente participar de la autoritas, de la misma autoridad de Dios que crea y conserva, ¿no? Eso es lo que entendemos por providencia también, desde los medievales, creo. Entonces, bueno, esto me llama la atención, pues veo esa unidad que hay allí, ¿no? El trabajar, digamos, sobre la tierra, que implica pues todo lo creado, la vinculación con él, la referencia a él, porque además somos tierra, también nosotros, y pues esa relación con los hermanos, con el hombre,
y con el mismo Dios. Creo que son cuestiones claves allí en estos relatos que estamos comentando. Muy bien, Albert, me gusta lo que dices, sí. Ser co-creadores yo no lo usaría porque prefiero darle el título de creador solo a Dios, pero sí colaborador. Colaboramos para poder desarrollar todo lo que Dios ha creado. Esto quizás sea más fácil de entenderlo, ¿no? Como colaborador, que en realidad significa que es un co-trabajador. Yo colaboro en la obra de Dios, co-trabajo. La traducción literal al español sería muy dura, pero sería eso, o sea, trabajar junto a Dios, porque el creador es Dios, pero yo colaboro, yo trabajo junto a Él. Y esto le da un matiz diferente, porque yo le doy todo el protagonismo a Dios, pero al mismo tiempo yo puedo ejercer el mandato que recibo de Él mismo, ayudándolo en este proceso, en el proceso de poder a producir la tierra que Él mismo ha hecho. Y cuando hablamos de la tierra, aquí no solamente entra lo agrícola, sino todo en el cual el hombre puede desarrollarse. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería compartir algo, escuchando la clase de hoy y la anterior. La verdad es que es un reencuentro muy personal, pues, que uno vive en la experiencia de fe. Y hoy, acá en la diócesis de La Guaira, una de nuestras parroquias eclesiásticas, la parroquia San Francisco de Asís, está de aniversario, 312 años de fundados. Y allí tienen una tradición con los diablos danzantes. Se van preparando. Pero en el momento que exponen al Santísimo, se escucha un sonido donde todas las rodillas doblan y caen ante el Santísimo. Y el mensaje es que ante Dios no hay nadie que pueda. Dios lo vence todo. Y es la firmeza, pues, de que estamos hechos por amor y que nos debemos sentir colaboradores con la creación. Y en qué momento de la historia uno dice, bueno, se perdió esa concepción, ¿verdad? Porque si no, hoy en día fueran diferentes las cosas. Si el hombre, la humanidad la respetara y sobre todo al prójimo. El Papa en su encíclica Laudato Si nos brinda esa oportunidad de reencontrarnos como hermanos y el equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza. Yo creo que es una tarea ardua y desde Pastoral Educativa nosotros estamos también tratando, pues, de llevar este mensaje de ecológico, ese mensaje de el buen trato, del respeto y sobre todo de ese amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, por lo más preciado que ha creado, que es al ser humano. Así es. Bueno, Francisco de Asís es amante de la naturaleza. Los que hayan tenido la oportunidad de ir a Assisi en Italia, pueden ver que hay un ambiente único. Se respira algo totalmente distinto allí en ese lugar. Y no solamente eso, sino que también Francisco no es el patrono de las mascotas y de la creación, sino también de los belenistas, porque en Greccio, en 1223, el mismo Francisco fue el que hizo el primer pesebre en la historia de la iglesia, como evangelio viviente, donde se puede tangenciar que Dios ha amado tanto la creación que se ha hecho parte de ella, haciéndose hombre. Es algo importante. Yo soy belenista por pasión, no es hobby, ya es una pasión. Después les compartiré algunas fotografías de lo que hago, pero es un tema muy bonito. Cuando se ve la historia de San Francisco de Asís global, en todo su aporte, la historia de la iglesia, es impresionante poder ver todos estos elementos que hoy en día forman parte de la cultura cristiana. Hacer una Navidad sin pesebre, eso no sé, es chimbísimo. Bueno, se acabó la clase por hoy. Queda pendiente todavía 2 puntos sobre esta primera parte.
que es la introductoria, para luego hablar de una forma un poco más sistemática de todo lo que nos compete. Me alegro que les esté gustando. Si tienen alguna duda, por favor, formúlenla a modo de pregunta, y la próxima clase, la semana que viene, la comenzamos con eso. Acabamos y ya luego les tengo que hablar de la evaluación, que no lo vamos a hacer todavía, no lo voy a tirar a matar, de las evaluaciones, cómo va a ser la ponderación, etcétera. Una cosa sí les digo, le doy muchísima importancia a la participación. ¿Bien? Entonces, si están conectados, tienen la oportunidad de estar conectados, participen, porque le doy mucha importancia a la participación. Y ya luego lo verán a nivel numérico sobre papel. Entonces, todo lo que les he transmitido en estas dos clases, si hay dudas o comentarios, formúlenlos y comenzamos en el primer momento de clase con esto, y luego termino el punto que falta para hablar de este tema, y ya luego hablamos del contenido de todo el curso y de la parte de la evaluación, que yo sé que es un tema muy sensible en el alumnado. Así que la próxima clase, padre. Albert, a los que yo les he dado clase ya saben cómo evalúo yo, que yo no tiro a matar a nadie. Usted se mata solo. Lo único que tiene que hacer es preparar las cosas y leer. Hay un libro que yo les recomiendo a nivel de antropología. En realidad son dos. De la Peña. No, de la Peña lo voy a dejar tranquilo porque es demasiado subversivo. Sin embargo, he dicho unas cuantas cosas de la Peña. No sé, pero si lo tienes a mano, úsalo, que ya tú sabes de lo que estoy hablando. Hay unos libros que obedecen... No, eso lo decís tu padre, esos salterres son así. Sí, los salterres, los guerrilleros, todos. Que son bastante buenos a nivel de manual y que les puede ayudar, que son de Sapientia Fidei. Hay dos. Uno es Antropología Teológica Fundamental, de Alejandro Martínez Sierra. Si lo pueden conseguir en PDF, búsquenlo. Aquellos que sean cibernautas. Y el otro de Sapientia Fidei es el de Teología del Pecado Original y de la Gracia, que es el autor del primero, disculpe. Sí. El primer libro de antropología es de Alejandro Martínez Sierra. Y el segundo, de Teología del Pecado Original y de la Gracia, es de Luis Ladaria. Luis Ladaria fue profesor en la Gregoriana y tiene muchos libros publicados que se pueden descargar en red, así que en PDF. Así que pueden hacerlo sin ningún problema. Teología del Pecado y de la Gracia. Del Pecado Original y de la Gracia. Gracias. Está luego el de Ruiz de la Peña, que mostraré la semana que viene, que es bueno, pero es un libro un poco cuestionable en algunos puntos. Entonces, para que no me veten, para no someterme a juicio severo por los altos tribunales, entonces este semestre me estoy portando bien. No crean que, si les he dicho alguna cosa que se va un poco de tono, créanme que estoy bastante moderado, bastante. Pero bueno, ya poco a poco, cuando entremos en calor, y ya conocerán quién soy. Pero importante es, lo que les dije al principio, relean los textos, el capítulo 1, 2 y 3, mediten el texto y vayan sin filtro. Todo lo que hemos visto en estas dos clases, intenten ustedes mismos descubrirlo leyendo el texto. Va a ser mucho más fácil así. Y luego, a la hora de abordar los comentarios de otros autores y hasta mis propios comentarios, ustedes podrán hacer una síntesis personal más sólida a la hora de la reflexión y también de una posible evaluación. ¿Está bien? Vale. Bueno, me despido. Gracias por acompañarme y por haberse conectado temprano hoy.
Gracias. Hasta luego, hermano. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amén. Amén, amén. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.